Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con un nuevo capítulo de transferencia de materia. En este nuevo capítulo vamos a empezar a resolver problemas. Como primer problema me dice, desde el fondo de un tubo de ensayo abierto, entonces dibujamos un tubo de ensayo, se tiene una sección que el tubo tiene una sección de área de 2,3 centímetros cuadrados. La sección de área significa esto, como que el grosor del tubo es de 2,3 centímetros cuadrados. Me dice que dentro del tubo se encuentra un licor. Entonces voy a hacer una línea roja como para simular de que esa es el licor. Y este licor se va a evaporar en una corriente de aire puro a 25 grados centígrados. El largo del tubo sobre la superficie de evaporación del licor, es decir, hasta el tope abierto, es de 10 centímetros. Y además el problema me presenta los siguientes datos adicionales. La presión total de todo el sistema es de 0,908 atmósferas. La presión del vapor del licor es de 0,033. La difusividad del licor en el aire, es decir, para el siguiente sistema, es de 0,088. La densidad del licor, 1,65. Y el peso molecular, 164. Lo que me pide, inciso A, calcular la densidad de flujo molar del licor y calcule la evaporación del licor en gramos sobre segundo. 2. Hay primero que interpretar los datos. Nosotros sabemos que en todo caso de difusión de materia, lo que se tiene que hacer es de designar dos puntos. Yo les recomiendo que ustedes designen los dos puntos de estudio en aquellos puntos o en aquellos lugares que van a tener una diferencia de distancias conocidas. En este caso, podríamos decir que los dos puntos van a ser la superficie del líquido y el tope del tubo. ¿Por qué? Porque sabemos que entre esos dos puntos hay una distancia de 10 centímetros. Ahora lo que necesitamos saber es valores de presiones o concentraciones en ese punto. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Vemos nosotros que me dice la presión del vapor del licor es de 0,033 atmósferas. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el licor es un líquido volátil, entonces este líquido se va a ir evaporando. A medida que se vaya evaporando, ese vapor va a realizar cierta presión. Y la presión máxima que va a realizar el vapor es de 0,033 atmósferas. ¿En qué punto de todo el sistema se realiza esa presión máxima del vapor? En el punto más cercano a la superficie del líquido. En ese punto podremos decir que es donde la mayor cantidad de vapor se va evaporando, donde mayor cantidad de licor se va evaporando y por lo tanto hay una presión mayor, más concentrada de ese vapor. ¿Por qué? Porque a medida que se difunde en el tubo, ese mismo gas, ese mismo vapor se va diluyendo en el aire. Entonces, vemos que la presión en el punto 1, es decir, la presión del vapor que va a difundirse, es de 0,033 atmósferas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el punto 2? Vemos nosotros que no tenemos más datos, no me dice cuánto es la presión parcial del licor en ese punto. Entonces lo que uno puede hacer es decir que hay una mayor cantidad de aire y por lo tanto, a medida que se separa el tubo, se va diluyendo. Entonces podemos considerar que en ese punto la presión del licor es despreciable, es decir, es cero. Entonces vemos que ya tenemos todo el sistema, entonces hay que analizar. Lo primero que hay que hacer es designar de dónde hacia dónde se produce la transferencia. En este caso de la presión de la superficie del fluido hacia el punto 2 o hacia la corriente de aire. Una vez designado el flujo, lo que se tiene que analizar ahora son las consideraciones, es decir, ver en qué caso me encuentro. ¿Qué consideraciones hay en este problema? Primero, que sea una difusión de gases y en el cual solamente se mueve un gas a través del otro. ¿Por qué? Porque es el vapor del licor que se difunde en el aire. Si tengo que es una difusión de gases y solo se mueve un gas, estoy en el caso de difusión de A través de B en reposo, en el cual la condición es de que el flujo de B es igual a 0. Siempre que analicemos un caso, partimos de lo general, aplicamos la condición y me quedo con el modelo matemático para ese caso. Si usted reemplaza en la densidad de flujo molar,
vemos que tengo la difusividad, la presión total, las presiones parciales, la diferencia de distancias, la R y la T. Podemos reemplazar todo. La difusividad 0,088 centímetros cuadrados sobre segundo. La presión total del sistema 0,908 atmósferas. La presión de A2 0 y la presión de A1 0,033. La constante la tenemos que es 0,082, la temperatura de 298 y la diferencia de distancia de 10 centímetros. En este caso aplico un factor de corrección ya que aquí lo tengo en litros y lo demás lo tengo en centímetros. Nosotros sabemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces reemplazando eso tenemos que la densidad de flujo es de 1,21 por 10 a la menos 8 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. Van a tener mucho cuidado en las unidades. Pero a mí no me pide el flujo, me pide la densidad de flujo molar y además me pide la velocidad con la que se evapora en gramos sobre segundo. Entonces lo que tengo que eliminar es ese centímetros cuadrados. ¿Cómo elimino el centímetros cuadrado? Hallando el flujo molar. Aquí se van a dar cuenta que la diferencia entre densidad de flujo molar y flujo molar es que el flujo molar tiene un gorro arriba y resulta del producto entre la densidad de flujo y el área. A mí me decía que el área de transferencia es 2,3 centímetros cuadrados. Si reemplazamos eso, mi flujo molar me da 2,78 por 10 a la menos 8. Pero está en unidades de mol sobre segundo. A mí me lo pide en gramos sobre segundo. Entonces, para pasar de moles a gramos, aplico la definición del peso molecular. A mí me dice que el peso molecular del licor es de 164. Si aplicamos esa definición, me da que el flujo molar es de 4,56 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a empezar con otro problema, a ver, para que quede un poco más claro. Me dice que tengo 5 miligramos de amoníaco que se encuentran en el interior de un tubo de 5 centímetros de diámetro interno. Entonces el esquema va a ser el mismo. Tengo un tubo en el cual hay 5 miligramos de amoníaco y este tubo tiene un diámetro de 5 centímetros. La diferencia es que acá me dice el amoníaco se difunde en el aire, es decir, la densidad de flujo molar es de 2,8 por 10 a la menos 7. Sé que es la densidad de flujo molar porque me lo da por unidad de área. Además me dice que la presión total del sistema es 1,617. Y aquí comienzan los datos parciales. La presión parcial del amoníaco en la superficie líquida, es decir, acá en la superficie líquida, es de 0,423. Y a 12 centímetros de altura es de 0,107. La presión total nos había dicho que era 1,617. Y además después me da datos de la difusividad, que es 0,198, y la constante. El problema me pide analice en qué caso de transferencia de materia se encuentra, y el tiempo que tardan en difundirse en el aire los 5 miligramos de amoníaco. Entonces ya sabemos, siempre hacemos el esquema y las consideraciones. En este caso el esquema se mantiene en el mismo y nosotros definimos de dónde hacia dónde se va a dar el flujo. Sabemos que se va a dar de la mayor presión a la menor presión. Y en las consideraciones es una difusión de gases y solo se mueve un gas. Entonces me encuentro en la difusión de A través de B en reposo. La condición de este caso es que el flujo de B es igual a 0. Parto de lo general, aplico la condición de lo específico y utilizo el modelo matemático. En este caso no hay necesidad de hallar en la densidad de flujo molar. ¿Por qué? Porque ya el problema me la da. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el flujo molar. El flujo molar sabemos que es el producto del área por la densidad de flujo. Pero no tenemos el área. Entonces vemos que en este caso el área a través de la cual se difunde el gas es el área de la circunferencia, es decir, el área del grosor del tubo. Y aquí es igual el área de una circunferencia a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Sabemos nosotros que el diámetro de este tubo es de 5 centímetros. Si reemplazamos, tenemos que el área es 19,63 centímetros cuadrados. Reemplazando en la definición de flujo molar, tenemos que el flujo molar es de 5,5 por 10 a la menos 6. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el tiempo necesario, porque la pregunta me dice, ¿en qué tiempo se difunde los 5 miligramos de amoníaco?
Para hallar el tiempo necesario lo que vamos a aplicar es factores de conversión. Tenemos nosotros el tiempo en el cual se van a difundir 5 miligramos de amoníaco. Primero, sabemos que 1000 miligramos de amoníaco equivalen a 1 gramo de amoníaco. Ahora, nosotros no tenemos gramos, tenemos moles. Sabemos también que 17 gramos de amoníaco equivalen a 1 mol de amoníaco. Este dato es el peso molecular. Entonces ya veo que lo tengo en moles de amoníaco. ¿Y qué me relaciona la cantidad de moles que sale por segundo? El flujo molar. ¿Qué es lo que me dice? Usted sabe que 5,5 por 10 a la menos 6 moles de amoníaco difunden en un segundo. Entonces, si nosotros resolvemos esa cadena, tenemos que los 5 miligramos de amoníaco se difunden en 53,47 segundos. El siguiente problema me dice, la etapa inicial de un determinado proceso industrial de la elaboración de una crema nutricional consiste en la disolución previa de uno de los insumos, que se dispone como producto sólido de forma granulosa. Dicho proceso se lleva a cabo en un tanque agitado. Debido a que se desea aumentar la producción, se necesita aumentar la velocidad de dilución de este sólido. Justifique por qué podría usted adoptar las siguientes soluciones. En el primer caso, la primera solución es moler previamente el producto. En el segundo caso, aumentar la temperatura del disolvente. Y en el tercer caso, aumentar la velocidad de agitación. Vamos a comenzar con la molienda del producto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno muele o mole el producto antes de la disolución? Usted lo que hace es aumentar el área de contacto entre el sólido y el disolvente en el cual se va a diluir. ¿Qué es lo que pasa cuando usted aumenta el área? Aumenta la velocidad de dilución. Entonces, ¿por qué se muele el producto? Para aumentar el área, y aumentando el área de contacto aumenta la velocidad con la cual se diluye. En el segundo caso me dice por qué usted aumentaría la temperatura. Sabemos nosotros que al aumentar la temperatura aumenta la difusividad y aumenta la solubilidad. Y nosotros al hacer variar esos dos términos, aumentamos también la velocidad de difusión. Y en el último caso, el inciso C, ¿por qué aumentamos la velocidad de agitación o la velocidad con la que se mueve el agitador? Porque esto aumenta la turbulencia. Y nosotros sabemos que toda transferencia, ya sea cantidad de movimiento, energía, al aumentar la turbulencia, aumenta la velocidad con la que se difunde dicho fenómeno. En este caso, aumenta la agitación, aumenta la turbulencia y aumenta la velocidad de transferencia de materia. Entonces, cualquier pregunta que tengan me la hacen con toda confianza. Nos vemos en el siguiente video.